Muy bien. El periodo que a continuación vamos a ver es el romanticismo, ¿no? Que también es un movimiento literario muy importante, que figura mucho dentro de la historia de la literatura. Y justamente en la literatura peruana tiene bastante, pero bastante trascendencia. Vamos a empezar situándonos en el contexto histórico del romanticismo. A ver, este es un movimiento del siglo XX. Acá, por ejemplo, aparecen movimientos como el Sturm and Drang, ¿no? Que tiene que ver con el sentimiento que prima por encima de la razón. Vamos a ir viendo. A ver, es un movimiento artístico del siglo XX, pero sus raíces y antecedentes se encuentran en las últimas décadas del siglo XVIII. Hasta allí se remonta el prerromanticismo. Incluso se dice que en plena época clásica hubo escritores románticos como Shakespeare o Lope porque prefirieron la libertad expresiva a los preceptos de la antigua retórica. Muy bien, continuemos viendo. La primera generación romántica surge en Alemania con el movimiento llamado Sturm und Drang, Tempestad e Impulso. Los grandes protagonistas fueron Wolfgang Goethe y Schiller. Recordemos, por ejemplo, que Goethe hace una obra que es Fausto, lo vimos el año pasado en literatura justamente romántica, de romanticismo. Wolfgang Goethe es un autor porque digamos que el romanticismo tiene que ver mucho con los idealismos, ¿no? Prima el sentimiento sobre la razón, pero no solamente el amor hacia una persona, sino también el amor hacia una nación, el amor hacia un ideal, ¿se entiende? Muy bien. Por ejemplo, en el caso de Goethe, que estamos un poco contextualizando, destacó en este movimiento con la novela epistolar Werner y Schiller y con Intriga y Amor. El romanticismo europeo, que surgió como una oposición al rígido neoclasicismo, encontró condiciones propicias para desarrollarse en Latinoamérica. Las guerras de independencia fueron en gran medida inspiración romántica, claro, por el nacionalismo, ¿no? Por lo que decíamos. La exaltación de los valores nacionales y del pasado, el interés y la idealización del indio y el exotismo de la geografía americana fueron características del romanticismo latinoamericano. Un detalle muy importante dentro del romanticismo es el nacionalismo, ¿no? Que es cuando una persona tiene un amor desmedido y se identifica con su nación. ¿Ya? Muy bien. Continuamos viendo el romanticismo a nivel mundial. Ya vamos a entrar en el romanticismo en el Perú. Pero a nivel mundial es lo que decíamos, ¿no? Exaltación de los sentimientos. ¿Ya? Por ejemplo, en la literatura muchas veces, como en el neoclasicismo, por ejemplo, prima más la razón, ¿no? La literatura tiene un fin didáctico, quiere darte a conocer algo, quiere hacerte reflexionar. En este caso es mera exaltación de sentimientos, ¿ya? Muy bien, libertad de creación e imaginación. El romanticismo nace como una actitud de ruptura violenta contra la vida y el tiempo moderno. Nacionalismo, lo que decíamos, coincide con el surgimiento de las naciones modernas de Occidente y con su diferenciación de la cultura europea. Se manifiesta a través de tres vertientes: historicista, social y sentimental. Muy bien, ahora llegando al romanticismo en el Perú, ya nos ubicamos que esto sucede luego ya de la independencia. El Perú, a ver, por ejemplo, el romanticismo solo llega después de 1850. Es pues un fenómeno tardío, por lo que solo hubo una generación de escritores románticos de los que Ricardo Palma llamó bohemios, ¿no? Bueno, la palabra bohemio quiere decir cuando una persona tiene una vida un tanto exagerada, una vida fuera de la normalidad, ¿ya? Con algunos excesos, sin embargo, está muy pero muy ligada a una tendencia artística, ¿no? Ahora, las características, la renovación del interés por la literatura se volvió un tema de actualidad, gracias a los jóvenes bohemios, se convirtió en una actividad pública. Muy bien. Eh, la presencia agresiva de los jóvenes escritores como grupo. Los románticos dieron un tono insolente y hasta de escándalo a la acción literaria. Muy bien, hay mucha rebeldía dentro del romanticismo, ¿no? La introducción de nuevos motivos en la literatura, el exotismo, el humanitarismo, la libertad, el gusto por el pasado. Justamente el exotismo es que toca temas exóticos, o sea, exotismo exótico quiere decir cuando hay extrañas bellezas, ¿no?
o ve la belleza en lo extraño, en lo raro, en lo oculto, pero por otro lado también está el gusto por el pasado, ¿no? Del que habla justamente Ricardo Palma, que vamos a ver, que es parte del romanticismo. El pasatismo es esa nostalgia o ese volver al pasado, ¿ya? Recogiendo algunos datos y de eso haciendo literatura. Muy bien, en el caso de, por ejemplo, de Carlos Augusto Salaverry, que es un autor muy importante dentro del romanticismo, vamos a ver algunos datos de su biografía, ¿no? Él nace en Piura en 1830, hijo del general Felipe Santiago Salaverry, se educó en Lima de modo irregular, a los 15 años ingresó a la carrera militar, publicó sus primeros versos en 1855. Características, pues, de la obra de Salaverry, por ejemplo, el tono que predomina en su obra es la melancolía y la suave tristeza, ¿no? Muy bien. La nostalgia, por eso decíamos volver al pasado, ¿no? Del autor está provocada por la reflexión sobre su propio destino, agobiado por el tiempo y la duda del más allá. El romanticismo tiene mucho sentimentalismo y por eso cae en cosas tan propias de como la melancolía, como la tristeza, ¿no? Como la nostalgia. Lo mejor de su poesía es su lírica amorosa, pues allí se nota su elegancia, su delicadeza y su íntima musicalidad. Cartas a un ángel está profundamente ligada a su experiencia personal del amor desdichado. Y el romanticismo muchas veces habla de un amor y un amor pues desdichado, ¿no? Con un tono muy sutil, con un tono muy amoroso, un poco melancólico, pero desdichado al fin. Acá tenemos un fragmento de una de un poema de este señor, por ejemplo, acuérdate de mí, ¿no? Oh, cuánto tiempo silenciosa el alma mira en redor su soledad que aumenta, como en un péndulo inmóvil. Ya no cuentan las horas que se van, ni sienten los minutos cadenciosos, a golpe igual del corazón que adora, aspirando la magia embriagadora de tu amoroso afán. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Es una poesía que tiene bastante, pero bastante palabras un poco técnicas, un poco rebuscadas, como decir péndulo, como decir cadencioso, ¿no? Un lenguaje muy sofisticado, es muy elegante el poema romántico. Muy bien. Entonces, recordemos que el autor del poema Acuérdate de mí es Carlos Augusto Salaverry, poeta romántico de la literatura peruana en el romanticismo. Por otro lado, tenemos a un autor muy importante que todos conocemos por su obra que se llama Tradiciones Peruanas, ¿no? Que es Ricardo Palma, ¿no? Que tenía el bibliotecario Mendio, que lo conocen, bueno, cosas que por cultura general conocemos de este señor, ¿no? Nació en Lima en 1833, poco después de que culminara la gesta de la independencia, ingresó a la política al lado de los liberales y se implicó en un complot para secuestrar a Castilla en 1860, por lo que fue desterrado a Chile. De regreso al país en 1865 colaboró activamente en los periódicos La Campaña, El Correo del Perú y La Broma, autor de Tradiciones Peruanas, que es su máxima obra, ¿no? Y que son un conjunto de relatos que tienen muchas características particulares. Por ejemplo, la tradición de Palma. En vez de decir las características de Ricardo Palma, vamos a ver la tradición de Palma, o sea, lo que él inyecta en cada una de sus tradiciones, ¿no? De sus relatos. Lo que él, vamos a los matices que tienen estos relatos. Por ejemplo, la tradición es un género mixto, donde se mezclan las leyendas románticas, los artículos de costumbres, la historia y la imaginación del autor, por supuesto. Ya habíamos visto en clase anterior el costumbrismo. Las tradiciones peruanas tienen mucho de costumbrismo, pero no solamente es un mero costumbrismo, sino también hay una nostalgia, hay un pasatismo, ¿ya? Un regreso al pasado, a la historia. Asimismo, también hay mucha imaginación por parte de él. La nota esencial es el pasatismo, o sea, el, el amor al pasado, a la historia. El amor al pasado, a la historia puede sonar también como una gran nostalgia, ¿no? Muy bien. Por otro lado, tenemos también
Su visión del pasado tiene un tono irónico y risueño, lo que le da a sus tradiciones un acento propio e inconfundible. Muy bien, incorporó la lengua viva del pueblo, refranes, proverbios, juegos verbales, picardías, historietas y astucias del sabor local, o sea, también el sabor local que veamos, ¿no? Parte del modo de hablar, la jerga, muy criolla, o costumbrista, con un toque de ironía, de picardía y demás, ¿no? Muy bien. Esa es la obra de Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma y refinó la tradición como una joya y imprimió el sello de su talento para siempre. Muy bien. Vamos a ver en la clase de Zoom una tradición peruana. Vamos a preguntar algunas cosas. Por favor, vean esta clase. Ya. Y bueno, eso sería un poco el romanticismo en el Perú.